Tenemos el webinar número 18, traído a ustedes por Grupo Testec y su iniciativa de Endit In-House. Y el webinar del día de hoy lleva por título ¿Sabes realmente en qué se diferencian la SNTT-C1A, práctica recomendada, y la CP189? Bueno, el webinar va a ser dictado por mi persona, Diego Gamarra, mucho gusto. Y lo único, antes de empezar, me gustaría que me confirmen en el chat si me están escuchando bien, si hay algún problema de audio, antes de dar inicio. Ok. Listo, perfecto. Entonces, bueno, me dicen que se escucha bien, buenísimo. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a ver es una agenda, los puntos que vamos a ver en el webinar del día de hoy. Lo primero, vamos a hacer una breve introducción muy puntual y puntos quizás de interés que me parecieron relevantes dar en este webinar sobre la práctica recomendada. Porque bueno, este webinar no es sobre la práctica recomendada, es hablar de las diferencias entre la SNTT-C1A y la CP189, pero de todas maneras quizás hay algunas personas que no tengan familiaridad con la SNTT-C1A, entonces me pareció prudente hacer una introducción. De todas maneras, hay un webinar en nuestra página de Endit In-House, en la página del grupo Testec, sobre la SNTT-C1A. Me parece que es uno de los primeros webinars. Están invitados a verlo si lo quieren ver, porque ese sí habla en profundidad de la práctica recomendada. El segundo punto serían las diferencias entre la SNTT-C1A y la CP189, y la metodología que vamos a hacer es, básicamente es una tabla, vamos a ir punto por punto en qué se diferencian. Les comento que, bueno, ambas, tanto la SNTT-C1A como la CP189, el trabajo que se hizo de las diferencias es con respecto a las últimas versiones, las 2020, las que están actuales, las vigentes, las últimas ediciones. Y por último, que me pareció interesante a medida que estuve preparando el webinar, es una inducción sobre el proceso del examen de la SNT nivel 3 y recomendaciones sobre el examen, porque las personas que realmente estén interesadas en saber las diferencias entre la SNTT-C1A y la CP189 son personas que básicamente o están desarrollando una práctica escrita para la certificación y capacitación de personal, o personas que quieran certificarse con la SNT nivel 3 y básicamente presentar el examen básico y el del método, el que sea, ¿no? Entonces, me pareció interesante, como último punto de este webinar, hablar un poquito de la inducción y alguna apreciación personal del examen. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Ok. Entonces, lo primero, como les comenté, introducción a la práctica recomendada. Entonces, la práctica recomendada, SNTT-C1A, es elaborada por la Sociedad Americana de Ensayos No Destructivos, the American Society for Non-Destructive Testing. ¿Ok? Y como lo dice su título, es una guía para la calificación y certificación del personal en ensayos no destructivos. ¿Ok? Es una guía, es una certificación basada en el empleador. ¿Qué quiere decir? La SNTT-C1A y el esquema completo de certificación se basa en el que el empleador emite el certificado de sus empleados. Claro, hay que leerse esta práctica recomendada porque, bueno, evidentemente el empleador emite el certificado, es el responsable, pero quien hace la capacitación, la parte del examen, la parte del entrenamiento, es una persona capacitada que esté adecuado a la norma, ¿no? Por ejemplo, un nivel 3 en ultrasonido, da el curso de ultrasonido nivel 1, da las horas de entrenamiento, hace el examen, y luego con ese certificado, vamos a decir, de capacitación, el empleador, porque nuevamente es un esquema basado en certificación basada en el empleador es el quien otorga el certificado. ¿Ok? Es una práctica recomendada, entonces son recomendaciones. La SNTT-C1A son recomendaciones flexibles. El empleador tiene la capacidad de, vamos a decir, ajustarla a sus propios requerimientos. O sea, porque quizás lo que está escrito en la SNTT-C1A no aplica para ciertas situaciones, y el empleador puede modificarlas porque es una práctica flexible. Es una práctica recomendada, son las recomendaciones en líneas generales. El empleador debe desarrollar su práctica escrita siendo base en esta práctica recomendada. Entonces, bueno, es importante. ¿De qué podemos sacar de esta lámina? Bueno, básicamente que el esquema de certificación es basado en el empleador.
La práctica recomendada es una práctica flexible que puede ser modificada por el empleador y el empleador tiene que hacer una práctica escrita, tiene que tener un documento en el cual se diga cómo se certifica y califica el personal que está empleado por él, ¿ok? Y entonces ahí va a estar toda la información que vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, continuemos. La primera edición de esta práctica recomendada salió en el año 1966 y la edición más reciente es la de 2020. Y el nombre se debe a que originalmente la SNT se llamaba SNT, era Society for Non-Destructive Testing, no tenía la parte americana, pero bueno. Entonces de ahí SNT, el TC es el comité técnico y el 1A alfanumérico, el primer comité que se instaló. Y bueno, de ahí salió la práctica recomendada desde el año 1966. Entonces, bueno, es una práctica que ya tiene bastantes años y es bastante conocida, ¿no? Entonces, este es vamos a decir, el temario, el índice de la SNTTC1A. Básicamente me pareció prudente verlo. Vamos a ver algunos puntos, no los vamos a ver todos. Como les comenté al principio, hay un webinar que ya nosotros dimos sobre esta práctica recomendada y se ven todos estos puntos a fondo, entre comillas. Vamos a ver algunos de los puntos, valga la redundancia, puntos puntuales de cada uno de estos para hacer una breve introducción, ¿no? Entonces, primero el alcance. Esta práctica recomendada ha sido preparada para establecer lineamientos para la calificación y certificación del personal, que su trabajo específico requiera conocimiento de los principios técnicos referentes a los ensayos no destructivos que ejecuten, monitoreen, presencien o evalúen. ¿Ok? Esta práctica recomendada puede que no sea apropiada para algunos empleadores, por lo tanto, se pueden realizar modificaciones para las circunstancias particulares y las modificaciones, entonces esto sí es un punto importante, las modificaciones podrán alterar los puntos básicos del programa, como entrenamiento, experiencia, pruebas y certificación, pero nunca podrán eliminarlas. ¿Ok? Se puede alterar, se puede modificar, se puede poner para la aplicación del empleador, de la empresa, pero no se pueden eliminar. O sea, esos puntos son claves, tienen que estar. Es una práctica recomendada que te da unos lineamientos y en función de esos lineamientos haces la práctica. Pero bueno, básicamente esto es lo que ya se conversó 2 láminas atrás, pero bueno, igual este es el alcance. A nivel introductorio, me pareció que esto es suficiente. Vamos a continuar. Niveles de calificación. Entonces vamos a hablar de los niveles de calificación que la SNTT1A tiene. Nivel 1. Básicamente vamos a hacer una especie de perfil de qué es un nivel 1 según lo que sale en la SNTT1A. Tiene que ser capaz de estandarizar, hacer estandarizaciones específicas en un método específico, elaborar evaluaciones específicas de aceptación y rechazo de acuerdo a la práctica escrita y registrar resultados. ¿Ok? El nivel 2 puede configurar el equipo de inspección, estandarizar al equipo, interpretar y evaluar resultados con respecto a los códigos, organizar, registrar y reportar resultados, ¿ok? El nivel 2 además tiene que tener familiaridad con el alcance y las limitaciones del método y debería, es una palabra recurrente en la práctica recomendada, debería de ejercer la responsabilidad del entrenamiento y orientación del personal aprendiz y nivel 1, ¿ok? Entonces esto es lo que es un nivel 1 y nivel 2. Además, otro nivel de calificación que está en la SNTTC1A es el nivel 3. Entonces, el nivel 3 tiene que tener un conocimiento técnico y las habilidades para desarrollar, calificar y aprobar procedimientos, establecer y aprobar técnicas de inspección, interpretar códigos, estándares, especificaciones y procedimientos, designar el método de ensayos no destructivos, técnica y procedimiento a implementar, interpretar resultados en función de términos, de códigos, estándares, especificaciones, además de entrenar y examinar al personal nivel 1, 2 y 3 bajo el método que está certificado, es responsable de las operaciones, conocimiento práctico, materiales, tal, bueno, familiaridad con otros métodos. Entonces, básicamente estos son los 3 niveles de calificación que la SNTT1A tiene, ¿ok? Si me preguntan a mí, bueno, yo diría que el nivel 3 evidentemente tiene una responsabilidad mucho mayor que un nivel 1 o nivel 2, no solamente por el hecho de que tiene que saber ya todo lo que tiene nivel 1 o nivel 2, conocer otros métodos y tal, sino que además él tiene que designar los procedimientos.
O sea, él tiene que decir, bueno, para esto vamos a hacer este tipo de inspección, vamos a desarrollar un procedimiento adecuado, vamos a calificarlo, establecer la técnica. Entonces, realmente es un trabajo, vamos a decir, incluye mucho trabajo de escritorio, por decirlo de alguna manera, tiene mucho trabajo también de responsabilidad. O sea, es responsable de las operaciones en general, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, ok, aquí me están, bueno, aprovechando que estamos en la parte de niveles de calificación, clarificar si la SNT no califica los niveles 3, pues tengo entendido que solo lo hace la SNT. Bueno, la SNT puede que, o sea, obviamente la SNT certifica personal para nivel 3, pero en la práctica recomendada se puede hacer un nivel 3, sí se puede hacer. Pero claro, es un nivel 3 que está atado a la empresa. O sea, no es un nivel 3 ASNT que es válido en cualquier empresa, que es válido, vamos a decir, de manera internacional, en el país, lo que sea, sino que ese nivel 3 que es generado por la SNT TC1A, ¿ok? Nada más es válido para nivel 3 dentro de la empresa, ¿ok? Entonces, bueno, sí, la SNT califica a nivel 3, pero evidentemente hay que leerse la práctica recomendada bien, ver cuáles son los requerimientos, que me parece que más adelante vamos a ver algunos de ellos, pero ciertamente sí se puede hacer un nivel 3 a SNTTC1A, pero está atado a la empresa. Recuerden que lo que dijimos al principio, este esquema de certificación es basado en el empleador. El empleador es el que otorga el certificado. A pesar de nivel 3 a SNT le haga la examinación, la capacitación, tal, el que otorga el certificado es el empleador. Eso es muy importante tenerlo claro. Y bueno, de hecho, no me tienes que agradecer, más bien gracias a ti por la pregunta. Continuando, ese de hecho es el título del webinar de la SNT-TC1A. Básicamente, no me acuerdo textual, pero es algo así como que la norma más utilizada y menos leída de los ensayos no destructivos, la SNT-TC1A. Todo el mundo sabe que hay una norma, la práctica recomendada SNT-TC1A, pero hay que leérsela porque bueno, pueden pasar errores. De hecho, de verdad les recomiendo que si quieren profundizar, ahondar en la SNT-TC1A, vean ese webinar, porque bueno, la idea de esto es ver las diferencias entre las SNT-TC1A y CP189 y bueno, ese es el segundo punto. Vamos a intentar darle un poco más rápido para llegar a eso, ¿no? Vamos a continuar entonces. Práctica escrita. Entonces, el empleador deberá establecer la práctica escrita para el control y administración del entrenamiento, examinación, certificación del personal. La práctica escrita del empleador deberá ser revisada y aprobada por el nivel 3 del empleador. La práctica escrita deberá mantenerse en la documentación de la empresa. Entonces, esto es un punto que lo mencioné prácticamente al principio del webinar. El empleador tiene que tener una práctica escrita, un documento que dé los lineamientos de cómo es el entrenamiento, cómo es la examinación y cómo es la certificación. Y en función de ese documento, de esa práctica escrita, ¿ok?, se hace todo lo demás. O sea, todo esto se hace en función de ese documento, pero tiene que haberlo. O sea, ese documento tiene que estar de manera física y tiene que estar en la documentación de la empresa, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Entrenamiento. Quizás esto parezca mucho texto, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. El personal considerado para la certificación, el personal considerado para la certificación deberá completar el entrenamiento organizado. Puede incluir dirigido por instructor, instrucción personalizada, dirigido por instructor de manera virtual, entrenamiento basado en computadora, entrenamiento vía web. El basado en computadora y vía web deberá tener registro de horas y contenido de entrenamiento evaluados de acuerdo al punto 7.2 de la SNT-TC1A, y el programa de entrenamiento debe incluir suficientes examinaciones para garantizar el entendimiento. El empleador que compra servicios de entrenamiento externos es responsable de garantizar que ese servicio cumpla los requerimientos de la práctica escrita, ¿ok? A ver, entonces. Bueno, estoy leyendo aquí una pregunta de Eduardo Mejía del nivel de conocimiento del examen de nivel 3. Eso lo vamos a ver más adelante. De todas maneras, si no lo vemos, me recuerdas para continuar, ¿ok? Entonces,
quiero ahondar un poquito en este tema del entrenamiento y un poco promovido por la pandemia que hemos estado viviendo este año 2020, que ha forzado a muchas personas, bueno, a trabajar vía remota, ¿no? A trabajar desde sus casas, a trabajar, eh, bueno, en la medida de lo posible, ¿no? Porque hay trabajos que no pueden ser, trabajos de inspección no se pueden hacer vía remota, hay que hacerlos en campo. Entonces, bueno, ¿se puede hacer una capacitación remota? Bueno, la capacitación remota, por lo que acabamos de leer, cumple los requerimientos de la práctica recomendada en referencia al entrenamiento. ¿Ok? O sea, cumple la sección 7. Voy a echar para atrás un momento para que veamos qué me refiero con sección 7. Sección 7 es programa de entrenamiento. O sea, la sección 7 de la práctica recomendada la cumple. Y de hecho, vamos a volverlo a ver. Aquí dice claramente, el entrenamiento organizado puede incluir dirigido por instructor de manera virtual, basado en computadora o basado vía web. Entonces, la práctica recomendada da la oportunidad, ¿ok? Da la oportunidad de hacerlo vía web. Y yo realmente yo no he dado cursos remota y no he participado en cursos vía remota tampoco, pero tengo experiencia de otras personas que, bueno, debido al COVID este año, al COVID-19, han tenido que recibir capacitaciones remotas. Lo que yo he dado remoto han sido entrenamientos en el uso y manejo de equipo, por ejemplo. Eso sí lo he dado. Pero claro, vámonos a la SNTTC1A, ¿ok? Sí cumple la sección 7, sí la cumple, pero no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo una capacitación remota que una capacitación presencial. Va a depender de varios factores. Lo primero sería la capacidad que tenga la persona que esté dando el curso y qué tan buena va a ser la plataforma digital que tenga para poder dar ese, ¿cómo se dice? Ese entrenamiento. Por ejemplo, empresas grandes, no voy a decir nombre de empresas, tienen plataformas virtuales. Puedo hablar de la SNT, por ejemplo. La SNT tiene una plataforma virtual en la cual uno puede entrar y ver cursos gratis que ellos tienen y tienen muchas preguntas. Entonces, el segundo punto está en cursiva. El programa de entrenamiento debería incluir suficientes examinaciones como para garantizar el entendimiento. Se puede hacer sin ningún problema. La página web tiene la capacidad de hacer las preguntas una tras otra, puedes haber visto un módulo y tal. Entonces, puede garantizar el entendimiento. Y además, el registro de horas es muy sencillo, ¿ok? En una página web, así sea en Zoom, Skype, lo que sea. Entonces, bueno, en función de la norma, de la práctica recomendada, sí se puede hacer el entrenamiento, ¿ok? Entonces, bueno, para no continuar con este punto, porque quizás me alargue un poco, vamos a continuar, porque después hay que hablar de la examinación. Entonces, primero, antes de eso, vamos a ver la examinación, y aquí aprovecho y respondo la pregunta que me dijeron del nivel 3, SNT-TC1A, me parece que en esta parte se puede responder. Todas las preguntas de calificación deberán ser aprobadas por un NDT nivel 3 responsable. Ese nivel 3 debe administrar y evaluar las examinaciones, pero puede ser delegada en un representante calificado del nivel 3. Todas las examinaciones escritas deben ser a libro cerrado, a excepción de aquella información que sea prevista para ese examen, ¿ok? Entonces, el examen general, aquí no voy a entrar en detalle de cuántas preguntas, qué tipo, tal, sino a nivel macro, ¿ok? En la práctica recomendada está todo, pero bueno, tampoco era la idea ir a tan nivel de detalle aquí. Pero, entonces, el examen general habla de los principios básicos del método aplicable y las preguntas apropiadas que el nivel 3 diga, ¿no? El examen específico habla de los equipos, procedimientos de operación y técnicas de NDT que el individuo puede encontrar en su trabajo específico, como le estipula la práctica escrita. Y la examinación debe cubrir las especificaciones que el empleador vaya a utilizar en sus procedimientos, ¿ok? Entonces, bueno, podemos continuar. Examen práctico. Ah, no, disculpen, aquí no voy a responder la pregunta, pero igual más adelante sí está. Estoy seguro que esa pregunta se puede responder después. Examen práctico. Entonces aquí, retomando el tema que acabamos de hablar sobre la capacitación remota, examen práctico. ¿Cómo vamos a hacer un examen práctico remoto? Está complicado, ¿no? El candidato debe mostrar familiaridad y habilidad para operar el equipo. Debe evaluar una muestra, un componente con falla. La descripción del espécimen, el procedimiento, los puntos de control y los resultados deberán ser documentados. Y tienes que tener 10 puntos de control en el examen práctico
que garanticen el entendimiento de las variables del proceso y el requerimiento del procedimiento como tal. Entonces el candidato deberá encontrar todas las discontinuidades y condiciones especificadas por el nivel 3. Bueno, hacer un examen práctico remoto no es factible. Entonces, porque no es solamente que encuentre todas las discontinuidades, sino que además las variables del proceso no es nada más encontrar las discontinuidades. Las variables del proceso incluyen, bueno, hay una lista de 10 puntos de control que están en la práctica recomendada, las pueden ver, la verdad no me lo sé de memoria, pero esos puntos de control probablemente estipulan, dependiendo del nivel, no sé, cómo se hizo la estandarización, la pericia del técnico al manejar el equipo, tal, muchas cosas que se tienen que ver presencialmente. O sea, remotos, quizás hay alguna manera, realmente no lo sé, pero me parece que no es práctico, no es posible. Entonces, yo diría que la capacitación remota no cumple los requerimientos de la práctica recomendada en referencia a la examinación, no cumple la sección 8, ¿ok? Ahora bien, con esto no quiero decir que las capacitaciones remotas no se pueden hacer. De hecho, me parece que es una opción muy buena, porque muchos de los inspectores no tienen el tiempo suficiente como para pasar una semana yendo al curso, 5 días, porque bueno, están en planta todo el día y tal. Entonces, bueno, pueden recibir una capacitación dependiendo del módulo, de la página web que se tenga, si es un curso semipresencial, o sea, con un moderador de Zoom, o quizás es una página web donde está toda la documentación y uno va pasando el curso a medida que uno pueda, con videos grabados. Es una buena herramienta, pero la parte de la examinación no se cumple. Eso sí es importante y eso sí hay que saberlo, ¿no? Entonces, bueno, puede haber una metodología diferente que, bueno, Grupo Testec va a empezar a ofrecer a partir del año que viene, que es cumplir la sección 7 basándose en capacitación remota y luego cumplir la sección 8 con la parte práctica y la examinación de manera presencial. O sea, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a tener cursos semipresenciales no, cursos remotos, en los cuales se cumple toda la parte de la sección 7, el entrenamiento básicamente, y luego las personas que participen de esta parte van a nuestras oficinas y en nuestras oficinas toman la parte práctica y la examinación. Se planifica el día para que vayan, todo esto, cumpliendo los requerimientos del COVID, de salud, que Dios mediante ya el año que viene desaparezca, ¿no? Pero si todavía nos encontramos en eso, bueno, cumpliendo dichos requerimientos, y una vez que pases esa parte práctica y la examinación y hayas cumplido el entrenamiento, ahí se puede entregar el certificado de capacitación. Y ya después con ese certificado de capacitación puedes ir con tu empleador y que el empleador emita el certificado nivel 1, nivel 2, nivel 3, el que sea. Entonces, bueno, continuar, ya suficiente por esta parte de entrenamiento, creo que me extendí un poco. Recertificación, todos los niveles de estados instructivos deberán recertificarse periódicamente bajo algunos de los criterios: evidencia continua de continuidad laboral, reexaminación de las porciones que el nivel 3 considere necesarias. El periodo máximo es de intervalo de 5 años para todos los niveles de certificación. Y los certificados expiran el último día del mes de vencimiento. Aquí hay una pregunta, disculpa que no la había visto antes. ¿Cuáles equipos has dictado curso? Disculpa, que esto fue hace ya me acordé. Cursos de equipos, bueno, realmente son los equipos que nosotros comercializamos. Di una capacitación remota sobre un equipo de arreglo de fase el UT Mentor, un equipo también di una capacitación del uso y manejo del videoscopio IQ Mentor de Waygate Technologies. Y creo que esas son las únicas dos que he dado, me parece. Pero bueno, evidentemente no es lo mismo dar una capacitación remota, porque bueno, la otra persona tiene el equipo y hay que irle dando instrucciones. De todas maneras se hace una presentación del uso y manejo. Pero bueno, continuemos. Terminación. La certificación del empleador será revocada cuando la relación laboral culmine. Esto sí es, tal cual como les dije, el esquema de certificación es basado en el empleador. Si dejas de ser empleado, ese certificado ya no tiene validez, porque está atado a la empresa que te otorgó el certificado. Ok, entonces, bueno, eso no quiere decir que, bueno, espero que a ninguno de ustedes
tengan una terminación laboral, al menos de que ustedes lo deseen, ¿no? Pero en caso de que eso pase, eso no quiere decir que su certificado ya es completamente inútil. O sea, con ese certificado ustedes pueden certificarse a su antiguo nivel con un empleador nuevo. O sea, los contrata otra empresa y basándose en algunos puntos, ustedes pueden nuevamente tener su nivel, que sea el que haya sido, ¿no? Entonces, pero hay que cumplir ciertas cosas, ¿no? Hay que basarse en una examinación y garantizar que el empleado tiene pruebas de su certificación previa, estuvo trabajando durante los 6 meses previos a su terminación, recertificar dentro de los 6 meses posteriores a su terminación y bueno, básicamente es eso, ¿no? Continuemos. Entonces, ya me parece que fue una introducción de 25 minutos, creo que está bien para aquellos que no hayan conocido la SNTT 1A previamente. Ok, entonces podemos continuar ahora con la parte de las diferencias. Ya va, hay una pregunta aquí. Si un nivel 2 ASNT da un curso y va sellado, ¿qué tipo de validez tiene el curso? A ver, tendría que leerme la práctica recomendada en esa sección específica, porque me parece que tiene que ser un nivel 3. O sea, el nivel 3 tiene que ser el responsable de dar el curso. Ahora, un nivel 2 puede darlo también, un nivel 2 ASNT sin ningún problema puede dar el curso, porque en la práctica recomendada, podemos echar para atrás para que leerlo como lo dice tal cual. Examinación, ajá, aquí. El nivel 3 es responsable de administrar y evaluar las examinaciones. Claro, él es el responsable, pero puede delegar a un representante calificado del nivel 3. Si en la práctica recomendada, en esa práctica escrita, el empleador dice que cualquier nivel 2 ASNT puede dar el curso, siempre y cuando el nivel 3 del empleador lo delegue, o sea, del visto bueno, puede dar ese curso, ¿no? Ahora, ¿qué validez tiene? Bueno, la validez evidentemente es igual como que si la diera un nivel 3. ¿Qué quiero decir con esto? Él va a emitir es un certificado de capacitación, no es un certificado de que es nivel 2, no. Es un certificado de capacitación y luego con ese certificado de capacitación, él tiene que ir con su empleador para que el empleador emita el certificado. ¿Ok? Eso, o sea, si estamos basados en el esquema SNT TC1A, es certificación basada en el empleador. El que otorga el certificado es el empleador. Que el entrenamiento lo dio un nivel 3, un nivel 2, lo que sea, bueno, eso tiene que estar primero documentado, tiene que estar bien designado quién puede dar la parte del entrenamiento en esa práctica recomendada, perdón, en esa práctica escrita. ¿Ok? La validez así ya de por fuera, bueno, que no está atado a ninguna empresa, bueno, básicamente es como un certificado de participación del curso. O sea, participó y aprobó un curso de nivel 2 de ultrasonido, de nivel 1 de ultrasonido, con el cual, bueno, en verdad que bueno, pero no es un certificado de que esa persona es nivel 1. ¿Ok? Ahí, ese es el tema. Entonces, claro, pero bueno, espero que con eso haya respondido tu pregunta y voy a responder esta pregunta antes de continuar con las diferencias para ya de ahora en adelante respondo las preguntas nada más al final para poder avanzar. Con la terminación del vínculo laboral, ¿qué pasa si el empleador no entrega la documentación que acredite la capacitación y certificación? ¿Qué hacer en este caso? Bueno, la verdad, eso, o sea, no voy a decir que no es el deber ser, porque si pasa eso, eso significa que la terminación laboral no fue en buenos términos, terminó muy mal. Yo, ¿qué recomendaría? O sea, porque realmente ahí, ¿qué se puede hacer? Bueno, que el empleado tenga su documentación. O sea, evidentemente la documentación la tiene que tener la empresa, pero tener copias de tu acreditación que te firmó el empleador, que te firmó el nivel 3 del empleador, y tener todos esos documentos. Y sobre todo, bueno, intentar tenerlos al día, porque también está el tema de que tiene que ser a los últimos 6 meses, me parece.
tienes que haber estado haciendo inspecciones y tal. Y bueno, evidentemente un inspector el inspector realiza los informes. Bueno, dependiendo de cómo sea la empresa, ¿no? Pero él por lo menos va a tener acceso al informe. Con un informe se puede demostrar que estuviste trabajando, que tenga fecha, que tenga la firma del cliente que está, al cual le están haciendo la inspección o del supervisor, lo que sea. Pero en principio, bueno, me parece muy mal por la empresa que no quiera otorgar, darle esa documentación, porque bueno, eso es, no voy a decir la palabra, pero no está bien, está muy mal, ¿no? Pero evidentemente hay casos, hay para todo y sobre todo si la terminación laboral termina, o sea, hay una mala terminación. Ojalá no sea el caso de ninguno de ustedes, pero recomendación, tener tu documentación. O sea, evidentemente la empresa la tiene, tú tener copias. Y con eso, bueno, uno salvaguardarse, ¿no? O sea, intentar estar al día. Entonces, bueno, vamos a empezar ya con el segundo punto de este webinar, que son las diferencias entre la SNTTC1A y la CP189, ¿ok? Entonces, como les comenté, básicamente va a ser una tabla, voy a ir punto por punto. Intenté que esto fuese lo más puntual posible. Y recordando que, bueno, este no es un webinar de la SNTTC1A ni de la CP189, a pesar de que hice una introducción de la SNTTC1A para que, bueno, quizás las personas que no estaban familiarizados tuvieran información, ¿no? Entonces, bueno, el primer punto sería, y algunos van a ser repetitivos de cosas que ya dijimos anteriormente, pero igual los vamos a mencionar. El primero, la SNTTC1A es una práctica recomendada, da lineamientos y recomendaciones para elaborar una práctica escrita para la calificación y certificación del personal. En el caso de la CP189, la CP189 es un estándar, ¿ok? Como es un estándar, básicamente son requerimientos mínimos. O sea, esto es lo mínimo que tienes que tener, o sea, esto es lo que tienes que tener para poder hacer calificación y certificación de tu personal. O sea, si no cumples esto, no funciona. O sea, no es flexible. O sea, no es flexible como la SNTTC1A, que es flexible. Puede ser modificada para circunstancias particulares. Y entonces aquí hay un punto importante que, bueno, debería o debe. ¿Qué es eso? En la SNTTC1A, la palabra debería es recurrente y está prácticamente a lo largo de todo el documento, a excepción de unos puntos que son obligatorios, que si sale debe, pero normalmente es debería. En el caso de la CP189, prácticamente toda la CP189 es debe. O sea, porque lo que está diciendo la CP189 es que se tiene que cumplir como está. O sea, por ejemplo, debe cumplir el entrenamiento de tantas horas. En cambio, la SNTTC1A dice, debería cumplir tantas horas de entrenamiento. Entonces, claro, ahí te da un poco la flexibilidad de, bueno, es como es debería, entonces es, bueno, si a mí me parece que sí o me parece que no, lo hago o no lo hago. Evidentemente, al ser práctica recomendada, eso es lo que se recomienda. Si no se quiere hacer así, bueno, se necesita tener un aval técnico que diga, bueno, no se está haciendo así por esto, y se anexa a la práctica recomendada. Perdón, a la práctica escrita. Ok, entonces, bueno, el siguiente punto sería, ambas requieren de elaborar un documento por parte del empleador. Esto no es una diferencia, estas son iguales, pero igual esto es muy importante, porque la CP189 también requiere un documento. En el caso de la CP189 se llama procedimiento de certificación. En la SNTTC1A se llama práctica escrita. Eso es en lo que se diferencian. Bueno, esa es la diferencia con respecto al nombre, pero diferencias hay más, ¿no? Vamos a continuar. Entonces, en la SNTTC1A se listan 16 métodos de NDT, de ensayos no destructivos. En la CP189 solamente se listan 12. No se incluyen, coloqué los que no se incluyen por hacerlo más sencillo para la presentación, no se incluyen, o sea, perdón, se excluyen el método de georradar, de ondas guiadas, de métodos láser y tecnología de microondas. Esos 4 métodos en la SNTTC1A no son tomados en cuenta en la CP189. Ok, otras diferencias es que la SNTTC1A, como ya vimos, tiene 3 niveles de calificación, nivel 1, nivel 2 y nivel 3.
Ahora bien, el empleador puede subdividir estos niveles de calificación, que eso no lo mencioné antes. Como es flexible, bueno, el empleador de repente dice, bueno, yo quiero tener un nivel 1 y un nivel 1 limitado, o un nivel 1.5, ¿sabes? Bueno, evidentemente estoy diciendo algo que quizás no lo haría nadie, un nivel 1.5, bueno, no, yo creo que eso no se haría, ¿no? Pero es flexible, el empleador puede subdividir estos niveles de calificación, evidentemente nivel 1, nivel 2, nivel 3, puedes tener un nivel 2 limitado. En el caso de la CP189 se tienen 6 niveles de calificación, incluyendo el aprendiz. Se tiene el aprendiz, nivel 1, nivel 2 limitado, nivel 3 e instructor NDT. ¿Ok? Esos son los 6 niveles de calificación que se pueden tener bajo la CP189. ¿Ok? Entonces, bueno, continuemos. Ahora vamos a hablar un poco sobre de lo que es el aprendiz, ¿no? En la NTT1A, que está en proceso de entrenamiento, se le llama aprendiz, ¿ok? O sea, si tú estás recibiendo el entrenamiento o estás bajo la tutela de un nivel 2, nivel 3 o inclusive un nivel 1, ahí tal, tú eres considerado un aprendiz. En el caso de la CP189, un aprendiz es considerado toda aquella persona que no esté certificada. Eso incluye, y bueno, quizás un poco jocoso, pero bueno, eso incluye hasta un nivel 3 de la SNT. O sea, un nivel 3 de la SNT bajo la CP189 es considerado un aprendiz cuando no está certificado por el empleador. O sea, por ejemplo, vamos a hablar, una empresa de inspección, voy a decir Inversiones Gamarra Inspectores. Gamarra Inspectores tienen su procedimiento de CP189 y una persona que no trabaja en Gamarra Inspectores es nivel 3 de la SNT, para Gamarra Inspectores, a pesar de que suene jocoso, ese nivel 3 de la SNT es considerado aprendiz. Evidentemente no es aprendiz, evidentemente es por tema de la CP189 que define qué es un aprendiz y básicamente dice toda aquella persona que no esté certificada por el empleador es un aprendiz. Entonces, bueno, quería comentarles eso, ¿no? Podemos continuar. El empleador designa el nivel 3 y este no tiene que tener un certificado nivel 3 emitido por la SNT. Ok, aquí entonces esto ya es una de las diferencias grandes entre la SNT-TC1A y la CP189. El nivel 3 SNT-TC1A no tiene que ser nivel 3 ASNT. Como les comenté en una de las preguntas que me hicieron al principio, la SNT-TC1A puede certificar personas nivel 3. ¿Ok? Claro, hay que cumplir el entrenamiento, hay que cumplir el examen y tal, y ahí en esa práctica escrita se dirá el cómo se obtiene el nivel 3 SNT-TC1A bajo el empleador. Pero no te exige tener un certificado nivel 3 de la SNT. En cambio, la CP189, para poder ser nivel 3 del empleador, es un requisito indispensable tener un certificado vigente de la SNT nivel 3, ¿ok? Es requerimiento. O sea, que eso quiere decir que cualquier persona nivel CP189 automáticamente significa que tienen un nivel 3 de la SNT, que no es el caso en la SNT-TC1A. La SNT-TC1A no te lo exige. Podría ser una exigencia del empleador, que bueno, que él lo coloca como la práctica es flexible, bueno, él lo pone como un punto adicional, podría ser, pero bueno, para eso está la CP189 que ya lo exige de esa manera. La SNT-TC1A no tiene la figura de instructor NDT, que es uno de los niveles de certificación, que es el último que está en la CP189. La figura de instructor NDT es exclusiva para la CP189. ¿Okay? Entonces, ¿qué es un instructor NDT? Ya lo vamos a ver porque esas otras las diferencias. Vamos a la siguiente lámina. Ya, perdón que se quedó pegado. Vamos a... Ah, listo, ahí está. Ajá, entonces en la SNT-TC1A, el entrenamiento puede ser dictado por cualquier persona que esté aprobada según la práctica escrita. Como les comenté antes y en una de las preguntas que me hicieron, un nivel 2 de la SNT puede dictar el curso siempre y cuando esté aprobado en la práctica escrita. ¿Por qué? Bueno, porque el nivel 3, que es el responsable,
dijo, bueno, esta persona puede dar el curso, o sea, porque lo designa. En cambio, en la 189, el entrenamiento deberá ser dictado por el instructor NDT, o sea, tiene que ser el instructor NDT. ¿Qué es un instructor NDT? Bueno, está en la CP 189 y sí tiene varios requerimientos que realmente les pido disculpas porque no me los sé de memoria y creo que no los tengo en la lámina. Quizás al final de la presentación, si a alguien le interesa saber los requerimientos, me los puede preguntar y yo los busco aquí en la norma que tengo. Pero bueno, además de que tiene que ser dictado por el instructor, el instructor NDT puede recurrir a personas expertas en temas específicos para que lo asistan, no para que den el curso, solamente para que lo asistan. Por ejemplo, si en el curso, vamos a suponer, estamos hablando, el curso es, no sé, radiografía, y estamos hablando de cordones de soldadura, o el curso es de ultrasonido y estamos hablando de soldadura también, bueno, quizás le interesa al instructor NDT entrar en detalles sobre el tema de la metalurgia, un poco de la zona afectada por el calor, pero a un nivel un poco más detallado. Entonces, bueno, recurre a un ingeniero de materiales, recurre a una persona que ha sido jefe del taller de soldadura por 15 años, que tiene experticia en ese tema puntual. Entonces, claro, lo llama, esa persona presenta el módulo que sea, las 2 horas, las 3 horas, lo que sea, y lo apoya en esa parte del curso, pero no es que esa persona va a dar el curso, eso sí no, tiene que ser el instructor NDT, eso lo dice la CP 189. Ok, entonces bueno, continuemos con la siguiente diferencias. Las horas de entrenamiento pueden ser ajustadas por el empleador dependiendo del nivel de educación del candidato. Eso es una cosa interesante que está en la SNTT1A y está en una de las notas de una de las tablas. Porque en una de esas tablas pone las horas y en una de las notas dice, si la persona tiene, que las horas de entrenamiento pueden ser ajustadas dependiendo del nivel de educación. Nivel de educación a qué se refiere, bueno, si es un ingeniero, si es un técnico superior, si no tuvo ¿cómo se dice? Educación superior, o sea, quizás nada más estudió bachillerato, o inclusive, bueno, no estudió, pero toda su vida estuvo trabajando en el área de ensayos no instructivos. Bueno, dependiendo de ese nivel de educación que tengas, las horas de entrenamiento que se le tienen que dar pueden variar. O sea, pueden ser ajustadas por el empleador si el empleador así lo desea. No es necesario, es una opción y nuevamente, ya siendo repetitivo, flexible. La SNTT1A es flexible, se puede modificar, se puede alterar. En cambio, disculpen, en cambio, la CP 189 tiene esas horas de entrenamiento fijas, no se pueden ajustar. ¿Okay? Las horas que están establecidas son las que se tienen que tomar para hacer el entrenamiento. Ok, esto es algo ya un poquito puntual, pero es una diferencia y tenía que colocarla, pero bueno, quizás es muy puntual, ¿no? Pero bueno, igual la coloco. Cuando se está certificado en corrientes inducidas, en una técnica, vamos a decir, por ejemplo, no sé, campo remoto, por ejemplo, en una técnica y se quiere certificar en otra, dentro del método de corrientes inducidas, de electromagnetismo, las horas de entrenamiento se pueden reducir en un 40% y la experiencia se puede reducir en 50%. En el caso de la CP189, no se puede reducir las horas de entrenamiento, el entrenamiento tiene que ser igual, pero sí se puede reducir la experiencia, ¿ok? Eso es otra diferencia que hay entre estas dos, entre la SNT1A y la CP189. Ok, otra diferencia. El examen de diferencia de contraste de colores, examen visual, deberá ser efectuado con la certificación inicial y cada 5 años, ¿ok? En el caso de la CP189 se tiene que efectuar cada vez que se haga la recertificación, ¿ok? Eh, sí, bueno, básicamente es una diferencia. En la SNT1A tiene que ser inicial y cada 5 años, y en la CP189 cada vez que se recertifique. El examen de agudeza visual en la SNTT1A requiere Jagger número 2 y en la CP189 requiere Jagger número 1. ¿Ok? Entonces, el nivel 3.
Aquí, creo que esto ahora sí voy a poder responder una de las preguntas que me hicieron al principio sobre el tema de los requerimientos del nivel 3. El nivel 3 debe cumplir uno de los siguientes requerimientos: título universitario en ingeniería o ciencias y un año de experiencia equivalente o superior a un nivel 2. 2 años de estudio en ingeniería, o sea, perdón, tiene que cumplir, no, me estoy redando, pero voy a repetir, cumplir los siguientes, no tienen que ser todos, nada más uno de los siguientes. El del título universitario y después otro que puedes, 2 años de estudio de ingeniería o ciencias y 2 años de experiencia equivalente o superior a un nivel 2. Y no tiene estudios universitarios, 4 años de experiencia equivalente o superior a un nivel 2, ¿ok? En el caso de la CP189, ese requerimiento no está escrito, pero lo que sí está escrito es que tiene que tener un certificado de la SNT nivel 3, ¿ok? Evidentemente, para poder tener un certificado a SNT nivel 3, tienes que haber cumplido los requerimientos que te pida la SNT. Que bueno, igual te va a pedir experiencia, te va a pedir, bueno, si tienes estudios, te va a pedir qué estudios tienes. Entonces, en cierto modo, también te pide lo que pide la SNT-1A, pero no directamente, ¿no? O sea, no tienes que demostrar que estudiaste a nivel universitario porque ya tienes el nivel 3 de la SNT, en el caso de la CP189. Bueno, vamos con otra diferencia. La examinación para el nivel 3. Entonces aquí es donde voy a poder responder la pregunta que me hicieron al principio, las examinaciones. La examinación para el nivel 3 no incluye la examinación práctica, solo incluye examen básico, método y específico. En el caso de la SNTT1A, para poder ser nivel 3, tienes que presentar un examen básico, un examen del método y un examen específico. ¿Ok? No voy a entrar en detalle qué son cada uno de estos. Pueden ver el webinar de la SNTT1A que dimos y ahí sí entra en detalle. En el caso de la CP189, tienes el prerequisito del ASNT nivel 3. Y entonces, para ser nivel 3 ASNT, tuviste, por ley, tuviste que presentar un básico y un examen del método. Además, tienes que hacer la examinación específica y el examen práctico. Entonces, la CP189 tiene un examen práctico. Básicamente, esa sería la diferencia. En el SNTT1A no tienes examen práctico, en la CP189 sí tienes examen práctico. En el examen práctico se deberá preparar un procedimiento apropiado para el empleador. Un procedimiento de inspección, un procedimiento que aplique para el empleador. ¿Ok? Entonces vamos con la siguiente lámina. El examen práctico hará uso de 10 puntos de control para la examinación del candidato. Aquí estamos hablando de nivel 1 o nivel 2. En el caso de la CP189 no son puntos de control, sino que es una lista de verificación para la examinación del candidato. En la SNTT1A son 10 puntos. En la CP189 no establece cuántos son, pero es una lista, que no la coloqué, no, me pareció que no hacía falta, pero es una lista de verificación que en esencia son lo mismo, pero son muy parecidas, pero no son exactamente iguales. Entonces, cada uno de los ítems de la lista se encuentra en la CP189. Bueno, los que quieran verla, pueden buscar el estándar CP189. Otra diferencia, el examen práctico nivel 1, en ese examen práctico se demostrará la competencia efectuando la técnica sobre uno o más especímenes aprobados por el nivel 3. En el caso de la CP189, en esencia es lo mismo, pero dice por cada técnica a ser empleada en el trabajo. Ok, o sea, es por lo menos uno por técnica. Entonces, si son varias técnicas, vas a requerir varios especímenes, básicamente. Pero bueno, si es una sola técnica, en esencia serían iguales, porque es uno. Pero bueno, en la SNTT1 te dice uno o más, va a depender del empleador. Ok, entonces vamos con la siguiente lámina. En el examen práctico nivel 2, es igual que el nivel 1. Lo único es que tienes que seleccionar, efectuar, interpretar y evaluar. Eso sí lo agrega, pero con respecto a la cantidad de muestras, de probetas, es una sola, al menos de que se quieran que sean más, ¿no? Pero solamente se requiere una. En la CP189 se demostrará la competencia efectuando la técnica aplicable en por lo menos un espécimen por técnica. Nuevamente es uno por técnica y un mínimo de 2 por método. O sea, si a pesar de que sea una sola técnica, ¿ok?
tengo que tener 2 por método. O sea, que si es una sola técnica, entonces voy a tener que tener 2 muestras para una sola técnica. Ahora, si es ultrasonido y dentro de ultrasonido voy a hacer diversas técnicas, bueno, entonces son una por cada una de esas técnicas, ¿ok? En esto es lo que difieren en esta parte del examen práctico, ¿ok? Entonces, continuemos a la siguiente lámina. Servicio interrumpido. En la SNTTC1A se habla de servicio interrumpido, en la CP189 no se habla de servicio interrumpido, y la SNTTC1A es abierta con respecto a esto. Básicamente dice, esto no sé si es textual, pero por lo menos parafraseado y es así corto, igual que en la SNTTC1A. La práctica escrita deberá estipular las reglas sobre los tipos de duración de servicios interrumpidos que requieren reexaminación y recertificación. Básicamente le dicen al empleador, bueno, usted diga cómo quiere hacer las reexaminaciones y recertificaciones en caso de servicio interrumpido. ¿Servicio interrumpido qué es? Bueno, cualquier cosa que haga que no puedas tener continuidad laboral por un cierto tiempo. Entonces, claro, ¿cuáles van a ser la duración de ese tiempo? Bueno, hay que establecerlo. Dependiendo de cuánto tiempo sea, ¿qué voy a tener que hacer? ¿Una reexaminación, una recertificación? Bueno, eso tiene que estar establecido en esta sección de servicio interrumpido por el empleador. La práctica recomendada no te da como que los detalles. No te dice, bueno, esto y esto, por esto y esto, no. Es así abierto. En la CP189 no se habla de servicio interrumpido, se hablan de otras cosas, que las vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero como tal, servicio interrumpido no se menciona. Ok. Otro punto. En la SNTTC1A solamente habla acerca de determinación. En el caso de la CP189 se distinguen y diferencian 3 cosas que uno podría asumir, bueno, todo esto entraría como una especie de determinación, pero no son mencionadas en la SNTTC1A. En la CP189 se habla de suspensión, se habla de expiración del certificado y de revocación del certificado. Entonces continuemos con la siguiente diferencia. Aparte, hay una cosa que se llama evaluación de la actuación técnica por parte de la SNTTC1A, que básicamente es que el personal puede ser reexaminado en cualquier momento, a discreción del empleador, y tener los certificados extendidos y revocados. Esto, bueno, básicamente es que el empleador decide, bueno, mira, mañana vas a hacer las pruebas de recertificación, vas a hacer las pruebas para reexaminarte y en función de eso mantienes o te revoco el certificado. Y lo pueden hacer a discreción del empleador. O sea, es a discreción del empleador. Que bueno, dentro de todo está bien. Pero bueno, normalmente en casos así es o porque están buscando una terminación laboral para por lo menos quitarle el certificado antes, que eso suena muy malicioso y les pido disculpas por haber dicho algo así, pero lo normal es que se planifique y que el empleador no lo haga así a discreción, como un examen sorpresa. Bueno, hay todos los tipos de jefes, ¿no? Eso puede suceder. En la CP189 no hay detalles de evaluación técnica, o sea, no se habla de una reexaminación así a discreción del empleador, no se menciona, realmente no es algo que haga falta porque la recertificación, bueno, para eso está la recertificación. Yo te voy a reexaminar para que vuelvas a tener tu certificado. Entonces, bueno, lo único es que la SNTTC1A, a diferencia de la CP189, habla de evaluación técnica, o sea, de la actuación técnica, que es algo que aporta, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar de la CP189, aquí básicamente le doy todo el espacio a la CP189 porque hablamos de aquello que no tiene la SNTTC1A. Entonces, primero la expiración, esto sí los puse, vamos a leerlos bien, porque no hay diferencias porque la SNTTC1A no tiene expiración, pero la diferencia sería que no la tiene. Entonces, como no hemos hablado en detalle de la CP189, me pareció adecuado solamente mencionarlas, cada uno de estos puntos de manera puntual, porque, bueno, evidentemente hay más información en el estándar, ¿no? Pero bueno, expiración. La expiración se dará cuando uno de estos suceda. La relación laboral culmine entre el empleado y el empleador, igual que en la SNTTC1A, cuando la relación laboral culmina, el certificado no tiene validez. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí claramente se dice. En el último día del mes de la expiración, luego de los 5 años para los individuos nivel 1 y nivel 2. O sea que a los 5 años y llega el último día del mes,
expira el certificado. Bueno, si se recertificó, bueno, ya no pasa nada, ¿no? Porque tienes otros 5 años. Para los niveles 3, cuando la certificación nivel 3 haya expirado, cuando tu certificado nivel 3 de la SNT expira, tu nivel 3 de CP189 del empleador también expira. Porque recuerden que es un requisito de la CP189 tener una SNT nivel 3 si vas a ser nivel 3, ¿no? Entonces, bueno, siguiente punto, ya que se quedó pegada. Ok, listo. Suspensión. Entonces, nuevamente, uno de estos puntos da una suspensión. El intervalo de examinación visual supera 1 año, la certificación se reincorporará una vez se pase el examen visual. El individuo no ha ejecutado labores del método por el cual esté certificado por un periodo consecutivo de 12 meses. O sea, si pasas 12 meses sin laborar, tu certificado entra en suspensión. El desempeño del individuo se ha determinado insuficiente en el método requerido o técnica por razones específicas documentadas. Bueno, si estás haciendo mal tu trabajo y tu supervisor se da cuenta, bueno, ellos tienen derecho a suspenderte el certificado. Para el personal nivel 3, cuando la certificación de la SNT no ha sido renovada, que si no renuevas, no es que tu certificado expiró, sino que no lo renovaste, bueno, también entras en un periodo de suspensión, ¿ok? Bueno, voy a hacer una breve pausa, bueno, un comentario, no es una pausa, un comentario por si acaso, porque ya llevamos 56 minutos, ya vamos a llegar a la hora. En principio este webinar tenía un tiempo de duración de 1 hora y media, no va a ser 1 hora y media, no vamos a tener 30 minutos más, sino porque ya no quedan tantas diferencias y después tenemos un punto del examen de la SNT nivel 3. Pero bueno, para que sepan, porque normalmente nuestros webinars duran 1 hora, este tenía pautado 1 hora y media, que igual creo que van a ser como 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, pero bueno, para que lo sepan, por si acaso alguno tenía planificado salirse, cualquier cosa, va a estar en la página web la versión grabada. ¿Ok? Entonces, bueno, continuemos para no perder más tiempo, ¿no? Revocación, que es otro punto que no está en la SNT. El individuo no ha ejecutado labores por un periodo consecutivo de 24 meses, ¿ok? Si pasan, o sea, porque recuerden en la lámina anterior, 12 meses consecutivos acarrea una suspensión. 24 meses acarrea revocación, o sea, si ya se te revoca el certificado. Pero bueno, pasar 24 meses sin ejecutar labores, bueno, ya es bastante tiempo, ¿no? ¿Son qué? Son 2 años. 2 años sin trabajar es bastante tiempo. Para el nivel 3, si la certificación SNT nivel 3 ha sido revocada. Y por último, también se puede revocar si la conducta del individuo es considerada por el empleador como poco ética o incompetente. Ok, bueno, eso, bueno, sí, evidentemente la parte ética de nuestro trabajo en ensayos no destructivos es muy importante. Y bueno, el empleador tiene completamente el derecho, tiene todo el derecho de revocar el certificado en caso de que, bueno, les parezca que algún empleado tiene una conducta poco ética o incompetente a la hora de hacer el trabajo, ¿no? Restablecimiento del certificado por el empleador, ¿ok? El empleado se recontrata en caso de que esté por terminación, ya esto lo hablamos, tiene que ser recontratado dentro de los 6 meses, ¿ok? Posteriores a la terminación y cumplir una serie de requisitos que están en la práctica recomendada. En el caso de la CP189, no son 6 meses, sino son 12 meses, ¿ok? Tienes un lapso mayor tienes 6 meses más para poder ser recontratado. ¿Ok? Recertificación de personal, ¿ok? ¿Cómo es el tema de la recertificación? Si comparamos estas dos, ¿no? En el caso de la SNT TES1A, se tiene que demostrar lo siguiente: evidencia de continuidad laboral, reexaminación en las porciones de la sección 8 recomendadas por el empleador, por el nivel 3 del empleador. Y el periodo máximo de recertificación es de 5 años para todos los niveles. En el caso de la CP189, para poder recertificarte tienes que acumular 350 horas de experiencia documentada en el método en un intervalo de 5 años y pasar de manera satisfactoria el examen específico. ¿Ok? O sea que en la SNTTC1A
básicamente tienes que demostrar continuidad laboral, pasar el examen que el nivel 3 te diga que tienes que presentar y 5 años. Vamos a decir que dentro de todo es más sencillo que en la SCP-189, porque en la SCP-189 tienes que tener ese registro, ese registro de 350 horas documentadas, además de pasar el examen específico. Pero bueno, los tiempos dice que son intervalos de 5 años, en eso más o menos están de acuerdo las dos. Pero bueno, no tienen que ser 5 años. Los 5 años son el periodo máximo. Y en la CP-189 tienes el segundo punto, que es al menos cada 10 años el individuo debe repetir todas las examinaciones. Eso quiere decir que tienes tu certificado, haces la recertificación a los 5 años y luego de 5 años tienes que presentar todos los exámenes otra vez para poder tener tu nivel otra vez. O sea, eso incluye el examen práctico, el examen general, el específico, todo el requerimiento que ya vimos anteriormente, pero la CP-189 te obliga que cada 10 años tomes todas las evaluaciones, ¿ok? Bueno, eso algunos lo pueden ver como bueno, otros lo pueden ver como malo, eso ya dependerá de cada uno, ¿no? Entonces, vamos a continuar con las diferencias. No, ya, con eso ya terminamos las diferencias y ya llevamos 1 hora y 2 minutos. Perfecto, yo creo que estamos bien de tiempo. En principio, el webinar llega hasta aquí. A mí me pareció interesante porque, como les comenté al principio, personas que están buscando diferencias entre la SNT-TC1A y la CP-189 son personas que están interesadas en sacarse un nivel 3 de la SNT o escribir un procedimiento escrito, perdón, la práctica escrita o el procedimiento de certificación. Pero bueno, yo me enfoqué en la parte de las personas que están buscando el examen nivel 3. Me pareció interesante colocar este último punto. Espero que a ustedes también les parezca interesante. Entonces, bueno, vamos a... y bueno, no va a ser mucho tiempo. De todas maneras, las preguntas, al final tendremos preguntas. El que quiera hacer cualquier duda, pregunta, puede hacerlas al final. Entonces, bueno, empecemos. Esto va a ser una inducción básica sobre el proceso del examen ASNT nivel 3 y recomendaciones sobre el examen. Evidentemente, esas recomendaciones son apreciación personal. No hay nada escrito ni en piedra, sino que es mi apreciación, ¿no? Apreciación. Entonces, bueno, comencemos. ¿Cómo presentar? Básicamente, la metodología de esta sección va a ser con preguntas. Y la primera pregunta es ¿cómo presentar? Okay. ¿Cómo presentar el examen? Directamente es con la gente de la SNT. Ahí no hay otra manera. Evidentemente hay muchas empresas de capacitación, certificación que te dicen, bueno, yo te cobro tanto y yo te hago todo el proceso de inscripción y tal, y tú nada más vas y después presentas el examen. Eso es 100% válido. Okay, eso se puede hacer, eso no hay ningún problema. Incluso si alguno de ustedes tiene dificultad haciendo ese procedimiento, ese proceso, nosotros como grupo de STEC también los podemos apoyar. Pero, ¿qué les quiero decir con que es directamente con la SNT? Bueno, directamente significa que tiene que ser con ellos. No importa quién contraten, esa persona que contraten igual se va a meter en la página de la SNT y va a hacer todo el paso a paso dentro de la página. ¿Ok? Eso es así, punto. No hay otra forma de hacerlo. Lo pueden hacer ustedes, lo pueden hacer a través de un tercero. Evidentemente, lo mejor es que sean ustedes, en el caso de que tengan la posibilidad, porque tienen que crear una cuenta en la página de la SNT y es su información personal, básicamente, porque tienen que colocar un correo, una dirección, donde residen, un teléfono. Entonces, bueno, independientemente de eso, a pesar de que quizás suene contradictorio, ¿no? Les estoy diciendo que lo mejor es que lo hagan ustedes, pero también nosotros podemos apoyarlos y con todo el gusto los podemos apoyar. Así no sea hacerlo, sino a nivel de asesoría también podemos apoyarlos, ¿ok? Entonces, vamos a la siguiente lámina. Entonces, esto es un video directo de la página que yo hice. El video dura como 5 minutos, pero no tiene audio. Yo voy a estar hablando a lo largo del video y no va a ser el video completo, ¿ok? Va a ser, voy a tomar partes puntuales del video para mostrarles, ¿no? Entonces, una vez que entran en la página de la SNT, ya con su cuenta creada, ustedes tienen que ir a la parte donde dice certificación.
le dan clic les voy a mostrar aquí, en Certification, le dan clic y les aparece esta página, ¿no? Entonces, en esta página, ustedes bajan y entonces aquí están todas las aplicaciones que ustedes pueden hacer. Nivel 3 de la SNT, nivel 2, IRSP, que es un tema de radiografía, de seguridad de radiografía ante la radiación y eso. También está el ACCP nivel 3, ACCP nivel 2 y el ISQ de Oil and Gas, ¿ok? Todas esas se hacen a través de la página de esta manera. Entonces, bueno, después que hacen, le dan clic a aplicar, le dan apply y les va a abrir esta página. Entonces, en esta página les va a salir todo, evidentemente la página es en inglés, ¿no? Les va a salir toda esta información y les van a salir al principio 2 PDFs. En esos PDFs se descargan y te explican toda la documentación que tienes que tener para hacer la aplicación. ¿Qué documentación te piden? Bueno, normalmente te piden lo que vimos de nivel 3 para la SNTTC1A, aquí en esencia es lo mismo. O sea, te piden, bueno, tienes que tener un título universitario y demostrar que tienes un año de experiencia como nivel 2. Si no, tienes que tener 2 años de una carrera universitaria y creo que son, se me fue el número, 2 años de experiencia como nivel 2. Y si no, tienes que tener, si no tienes título universitario en estudios, tienes que tener 4 años de experiencia como nivel 2. Entonces eso tienes que tenerlo en un documento PDF que tú puedas cargar en la página cuando te lo piden, que ya lo vamos a ver más adelante cuando lo piden. Tienes que tener toda esa documentación, aparte de otros documentos que también te piden, que están todos aquí en la página. Uno después baja. Lo primero que te dicen, no empieces la aplicación hasta que estés seguro que tienes toda la documentación escrita, porque bueno, es importante, ¿no? Es importante esto de, una vez que empiezas la aplicación, toma 15 minutos. Entonces, claro, si no tienes esa documentación, ya no la tienes antes, en 15 minutos no la vas a poder tener. Tienes que tener los documentos, ¿no? Entonces, continuemos. A ver. Evidentemente, a ver, aquí entras, entonces después aquí, cuando entras te sale esto. Entonces te salen unos tips. ¿Qué pasa si estás retomando un examen? O si es primera vez, ahí te sale la información. Claro, todo está en inglés, pero bueno, podemos continuar. Después le damos continue y después te sale que tienes que seleccionar para qué estás aplicando. Entonces aquí seleccionas el método. En mi caso, bueno, si alguien ya tiene un certificado nivel 3, les saldría aquí. Si quieres continuar, bueno, le das método, seleccionas el método que quieras aplicar, por ejemplo, flujo magnético, visual, el que sea. La página realmente es muy sencilla, es bastante fácil de utilizar. Seleccionas el método y una vez que seleccionas el método, en este caso del ejemplo, partículas magnéticas, le damos a continuar. Vamos a dar que corra el video porque esta parte es como muy... Ajá, entonces seleccionamos partículas magnéticas, le damos continuar. Y entonces aquí ya es donde te piden la parte de educación. Entonces te piden educación, no aplica 2 años en un colegio de ingeniería o ciencia, 2 años técnico, 4 años donde estudiaste. Te piden que cargues el archivo que demuestre que tienes esa educación y la experiencia. Entonces te piden educación y experiencia. Tú cargas aquí los archivos. Ahora, si estás retomando este examen o si ya tienes un nivel 3, lo único que tienes que hacer es darle al cuadro ese que dice I've already uploaded this documentation. O sea que ya has cargado esta documentación, porque ya la cargaste. Entonces ya no hace falta estarle mandando eso varias veces. Entonces en el caso que aplique, bueno, se coloca lo que se tenga que colocar, se va al siguiente. Perdón, ya que me salté. Ya va. Pido disculpas. Le damos a continuar y lo siguiente que pediría es una firma. Tienes que cargar un documento con tu firma, porque con esa firma tú estás garantizando que has leído este código de ética, ¿ok? Bueno, la firma te la piden antes, pero después aquí confirmas que lo leíste y tal. Entonces, este código de ética está en la página de la CNT, te lo ponen aquí porque, bueno, evidentemente si vas a hacer presentar el nivel 3, en 15 minutos leerte esto con detalle quizás no sea cierto, es un poco difícil, al menos que seas una persona con lectura rápida. Pero, ¿qué les puedo decir? Para el examen básico nivel 3, el código de éticas también va, es importante.
A pesar de que son pocas preguntas, bueno, el código de ética es muy importante. Y ese código de ética realmente te habla, bueno, de la integridad que tienes que tener como un nivel 3, de las responsabilidades que tienes, no solamente como nivel 3, sino también con la industria y con el público en general. O sea, te habla todo eso. Realmente es un buen documento. Los que estén buscando ser nivel 3, esto es un documento que tienen que leer, sin duda. Entonces, confirmas que lo leíste, que estás de acuerdo, y después, bueno, ahí otra vez el tema de la firma, y ya después, bueno, aquí ya para el video, porque ya lo que viene después, bueno, es hacer el pago. Entonces tienes que hacer el pago, y básicamente, ¿qué es lo que pasa? Se envía la información a la SNT, a la ASNT, perdón, y la SNT va a proceder a evaluar tu aplicación. En el caso de que tu aplicación sea satisfactoria, o sea, que realmente seas elegible para poder presentar el examen SNT nivel 3 basado en tu educación y en tu experiencia, eso te va a llegar un correo. Y en ese correo, bueno, felicitaciones, eres aplicable para presentar el examen y tal, y te va a mandar un link para esta página. Entonces, esta página, ¿qué es esta página? Esta página es Pearson VUE. Y Pearson VUE es, vamos a decir, son centros de examinación. Y no estamos hablando de centros de examinación de la SNT. O sea, obviamente hacen exámenes de la SNT, pero también hacen exámenes, por ejemplo, del TOEFL, hacen exámenes de seguridad informática, hacen cursos, hacen exámenes de cualquier cosa que pueda hacer un examen remoto en una instalación, en un centro de examinación, ¿ok? Entonces, en tu país, estoy casi 100% seguro, independientemente de cuál sea el país, que hay un centro de examinación avalado por la Pearson VUE. Y en ese centro puedes presentar el examen de la SNT sin ningún problema. Ya les voy a mostrar cómo y les voy a demostrar que en tu país probablemente hay un centro. Entonces, bueno, vamos a continuar a la siguiente página, a la siguiente lámina, perdón. Entonces, Pearson VUE, la coloco aquí directo en Google. Esto otra vez es un video. Y como dice en el anterior, no lo vamos a ver completo, sino que poco a poco, ¿no? Entramos en la página. Y, ok, entonces en la página, ya disculpen que el video se quedó como pegado. Vamos a dejarlo corriendo para poder verlo bien. Ok, aquí está. Entonces cuando entras en la página, lo primero que sale es Pearson VUE, evidentemente, y sale en mayúscula no, en letra más grande que las otras, Sociedad Americana de Ensayos No Instructivos, ASNT. Entonces, bueno, aquí evidentemente están aliados con la ASNT para hacer estos exámenes. ¿Y qué exámenes puedes presentar? Bueno, puedes presentar el nivel 3 ASNT, el examen de la CCP, el nivel 2 de la SNT y el de seguridad para la radiografía, de radiación. ¿Ok? Entonces, uno crea una cuenta en Pearson VUE y esa cuenta va a estar asociada, ¿cómo se dice? Linkeada, o sea, va a sacar toda la información de la cuenta que ya tienes con la ASNT. Entonces, en esencia, sería una sola cuenta, porque toda esa información que del examen que cargaste, que solicitaste, te va a salir aquí. En mi caso, cuando entré en la página, bueno, no tengo ningún examen preaprobado, ni ningún examen próximo que vaya a tomar, porque, bueno, no he solicitado para presentar ningún examen por ahora, pero en el caso de que tuviese algún examen para presentar en el futuro cercano, saldría aquí. Entonces yo entro ahí, lo selecciono y yo lo agendo en un lugar para presentar el examen. ¿Qué otra información puedo sacar de aquí? Bueno, tengo mi perfil, preferencias, la historia de los exámenes. Si yo le doy clic aquí en Exam History, van a salir el historial de los exámenes que yo he presentado de la SNT, ¿ok? Incluso va a salir los resultados de mi examen, aquí en View Score Report. Y los recibos, bueno, los recibos de pago, que evidentemente casi nada en este mundo es gratis, entonces siempre hay recibos, ¿no? Vamos a continuar. Entonces aquí les voy a mostrar entonces el tema de los centros de examinación. Voy a dejar el video corriendo para no perder nada. Entonces,
le doy clic aquí en Find a Center. De todas maneras, si tiene un examen preaprobado, sería en donde estábamos ahorita antes. Pero, como yo no tenía ninguno, entonces me fui al inicio y le di a encontrar un centro de examinación. Para mostrarles dónde hay centros de examinación. Entonces abrimos y, bueno, voy a colocar una ciudad, empezando, vamos a poner Quito, suponer que estoy en Quito, Ecuador, y le doy buscar. Entonces, aquí ya me salen varios centros en los cuales puedo presentar mi examen de la SNT en Quito, Ecuador. No le estoy haciendo patrocinio a ninguno de estos centros, pero bueno, aquí hay varios, ¿no? Está Acros, Soluciones Tecnológicas, Mind SA, está la escuela William Shakespeare School de Quito. Entonces, en esos lugares puedes presentar tu examen nivel 3 sin ningún problema y estás en Ecuador. Eso no es ningún impedimento el lugar donde te encuentras. Podemos hacer otra prueba. Adelantar un poquito el video. Vamos a colocar ahora, me parece que coloqué Santiago de Chile. Santiago de Chile. Y vamos a ver qué centros salen. Bueno, igualmente salen varios centros en los cuales puedo presentar el examen. 5 centros que puedo ir a presentarlo. Otro ejemplo, Bogotá, Colombia. También hay varios centros donde puedo ir y presentar mi examen nivel 3. Entonces, para ya pasar a la siguiente lámina y responder entonces de manera puntual, ¿cómo presentar el examen? Bueno, ¿cómo presentarlo? Entras en la página de la SNT, creas tu cuenta, aplicas, y esa aplicación tiene que tener todo el tema referente a tu educación y a tu experiencia. Cargas la información, sigues el procedimiento de la aplicación, pagas el examen, te llega un correo, ese correo te va a enviar a la página de Pearson VUE, y en la página de Pearson VUE entras y agendas tu examen con uno de estos lugares, dependiendo del país en que te encuentres, lo seleccionas y en ese lugar, en cada una de esas empresas, vamos a suponer esta primera, Fundación Intitec. Uno entra ahí a través de la página de Pearson VUE y ellos tienen un calendario. O sea, te dicen, bueno, este mes, ya este mes se acabó, no, vamos a suponer el mes que viene, diciembre. En diciembre nada más tenemos abiertas las primeras 2 semanas de diciembre y las examinaciones son de 8 de la mañana al mediodía, solamente en las mañanas. Entonces, bueno, claro, tú tienes que agendar tu examen para que tú puedas presentarlo en ese momento. Dependiendo del examen que tomes, por ejemplo, el básico dura 4 horas. El de ultrasonido también dura 4 horas. El visual me parece que son 2 horas. Entonces, bueno, ya eso dependerá del examen que estés tomando, ¿no? El tiempo. Entonces vamos ya a la siguiente página. Entonces ahora esto también es importante, ¿con qué estudiar? ¿Con qué vas a estudiar para el examen? ¿Ok? Esto es un video también, porque todo el contenido para estudiar para el examen está también en la página de la SNT. Entonces entramos en la página y le damos a examinaciones. En la parte de certificación, a SNT nivel 3, examinaciones. Y aquí va a salir esta tabla. Esta tabla da mucha información. Son todos los exámenes que se pueden tomar. Básico, emisión acústica, electromagnetismo, tal. Número de preguntas. El básico tiene 135 preguntas, dura 4 horas y esto es lo que te otorga. ¿Ok? Si le damos clic al título del básico, por ejemplo, va a salir el temario del examen. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, le damos clic a Basic y ahí sale el temario. Entonces, bueno, evidentemente, la SNT TS1A, la ASNT CP189 van para el examen, hay que saberlas. Familiaridad con los métodos, materiales, procesos de fabricación, tecnología, todo eso. Este es el temario. Pero claro, aquí les estoy diciendo qué les van a preguntar, pero no les estoy diciendo con qué estudiar. Entonces, ¿con qué estudiamos? Vamos a adelantar un poco el video. Se quedó como pegado. Ok, aquí. Parece que por acá. Ajá, entonces aquí va a salir, en la parte de arriba de la tabla sale esto. Level 3 Reference Material, o sea, material de referencia. Le damos clic ahí y nos va a llevar a esta página. Entonces, en esta página, bueno, la SNT ofrece un curso básico de refrescamiento en caso de que sea para recertificarte. Pero aquí salen todos los libros y contenidos para cada examen. Para el básico ellos recomiendan el Level 3 Study Guide, o sea, la guía de estudio de nivel 3, la SNT TC1A, la CP189, el Handbook volumen 10, el ASM Handbook volumen 17. Para emisión acústica, el NH Handbook volumen 6 y
el libro de preguntas y respuestas para emisión acústica, y así sucesivamente. Sale para todos los métodos que recomiendan. Ahora, si le damos clic a cualquiera de estos, bueno, evidentemente nos lleva a la página, a la tienda virtual de la SNT para que compremos el libro y tal. Yo les puedo decir que mucho contenido de preguntas y respuestas se puede conseguir, pero lo que sí les digo es que lo mejor para estudiar para estos exámenes es estudiar con los libros de preguntas y respuestas de la propia ASNT. Sin duda, es lo mejor. Porque no es el hecho de que ahí vayas a conseguir las preguntas del examen, porque lo más probable es que quizás, si tienes suerte, 5 o 10% de las preguntas sean parecidas, no iguales, pero parecidas. Muchas van a ser, bueno, obviamente por temas numéricos, o sea, son preguntas numéricas, sí es lo más probable es que sean prácticamente iguales, pero preguntas teóricas es muy difícil que sean iguales. ¿Qué vas a aprender con el tema de los libros de preguntas y respuestas? El tipo de preguntas. O sea, vas a saber qué esperar en el examen, porque las preguntas todas son de selección simple. Entonces, bueno, de verdad, a mí me ayudó muchísimo estudiar con los libros de preguntas y respuestas. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Estos son los libros de preguntas y respuestas. Para el básico, el libro básico de Study Guide Basic es muy importante, y el libro de procesos de materiales y procesos de fabricación. Todo ese contenido está en la página de la SNT. De todas maneras, bueno, como les comenté, también hay otros contenidos que pueden utilizar. De repente, si tomaron el curso, no sé, nivel 2 con X empresa de capacitación y les dieron un libro hecho por ellos, bueno, lo más probable es que ese contenido también los ayude mucho para presentar el examen, sin ninguna duda. Pero desde mi punto de vista, el mejor material con el cual pueden estudiar para el examen de la SNT es con los libros de preguntas y respuestas que ellos ofrecen y con el libro del método, ¿okay? Porque están estos dos del centro que dicen Q&A, Q&A, son los libros de preguntas y respuestas. Pero aparte está este libro básico y está este es de ultrasonido, nivel 3 de ultrasonido, ¿ok? No es un libro de preguntas y respuestas, es como que un libro teórico con preguntas, también tiene preguntas y respuestas, pero tiene mucha teoría, ¿ok? Entonces, bueno, vamos entonces, bueno, ya creo que nos quedan 2 láminas y ya vamos a llegar a la hora, llevamos hora y 22, vamos a llegar a la hora y media, me parece. Les había dicho que no, pero creo que sí. Estas ya son las recomendaciones generales, y les recuerdo una vez más, esto es apreciación personal. Esto no está escrito en ninguna parte, estos son solamente recomendaciones que yo puedo darles por la experiencia que tuve al presentar el examen. Entonces, la primera, el manejo del inglés representa 50% del examen, y les pido disculpas por poner un número, porque sé que esto no es algo que se pueda, no es mensurable, o sea, no lo puedes medir. Pero para mí el examen, como el examen es en inglés, entender la pregunta es muy, muy importante. Entonces, claro, no les estoy diciendo con esto que se tienen que ir a vivir a Miami 6 meses, bueno, ojalá puedan, ¿no? De vacaciones, pero no es que se tienen que ir a Estados Unidos, a Inglaterra, donde sea, a aprender y ser bilingües. No es necesario, porque bueno, es un inglés técnico, es un inglés puntual, pero sí tienen que entender inglés, porque las preguntas, si no le entienden, una coma puede cambiar el significado de la pregunta, y básicamente vas a estar en desventaja. O sea, no vas a estar al 100% para poder presentar el examen. Entonces, el inglés para mí es muy importante, por lo menos lo básico. Porque si hablamos de preguntas numéricas, por ejemplo, bueno, entendiendo algunos conceptos, algunas palabras claves, bueno, se puede presentar el examen. Pero cuando sean preguntas teóricas, por ejemplo, de la SNTTC1A o de la CP189 que vimos en este webinar, ahí no hay muchas preguntas numéricas. Ahí son preguntas de contenido en texto, y tienes que entender lo que te preguntan y responder lo que te preguntan. Entonces, bueno, el inglés es importante. Me parece a mí que es fundamental para poder pasar el examen, y nuevamente no tienen que ser bilingües. Es manejar el inglés técnico, y bueno, y evidentemente todas nuestras normas, procedimientos, si hablamos API, ASME, ASTM, las que sean, todas están en inglés, porque lo queramos o no, las sociedades estamos muy influenciados por las sociedades americanas que rigen la parte de ensayos no instructivos.
Entonces, bueno, todo está en inglés y personas que se mueven en este medio, no necesariamente ensayos instructivos. Yo hablaría de nivel de ingeniería en general. El inglés es un idioma importante, ¿no? Creo que me extendí mucho en este punto, pero les pido disculpa, vamos a continuar. Eh, Segundo punto, ponerle fecha al examen y pagarlo. Eso, bueno, les puedo decir que esto realmente es importante, ¿ok? Eh, Personalmente, a mí me ayudó pagar el examen y ponerle fecha, porque con eso ya es como el empuje final bueno, finalmente decir, bueno, voy a estudiar, tengo un mes para presentar el examen, y aparte, bueno, pagaste, y no son exámenes baratos, ojalá, pero bueno, eso te ayuda. Ponerle fecha al examen y decir, bueno, voy a presentarlo tal día. Estudiar todos los libros de preguntas y respuestas que puedas tener, sobre todo los recomendados por la SNT para cada examen. Bueno, esto ya lo hablé, no lo voy a repetir, me parece que ya es redundante, entonces voy a pasar al siguiente. Cuando se estudie con los libros de preguntas y respuestas, no dejar ninguna respuesta al azar. Responder todas con fundamento y si no las conoces, toca estudiar. Bueno, cuando estés estudiando, si llegas a una pregunta y no la conoces, pero bueno, tuviste suerte porque dijiste, bueno, yo creo que es esta. No, creo no funciona, porque creo es azar y ciertamente cada pregunta tienes un 25% de probabilidad de tenerla buena, porque son preguntas de selección simple y son 4 opciones que te dan siempre. Sonará, 25% sonará, bueno, es mejor que nada, ¿no? Cierto, es verdad, pero 25, y los que hayan estudiado matemática o tengan un poquito de nociones de probabilidades, eh, eso no significa que el examen tienes un 25% de pasar el examen si no estudiaste nada. No, la probabilidad en ese caso creo que, no sé si es multiplicación que es o no recuerdo exactamente, pero la probabilidad va disminuyendo. O sea, realmente es muy difícil pasar el examen por lanzarla, y discúlpeme el coloquio, por lanzar todo a pegar. No, eso no funciona. No dejen nada al azar. O sea, si no sabían, tuvieron suerte cuando estuvieron estudiando, no. Vamos a ver esta pregunta en detalle, cuál es la respuesta, por qué es eso es importante. Pedir ayuda a personas que tengan experiencia con estos exámenes para solventar dudas o ponerte en el camino correcto. Eso realmente ayuda bastante. Les puedo comentar experiencia que tengo yo del examen de ultrasonido. Bueno, yo fui a presentar el examen y yo sabía que preguntan mucho sobre ultrasonido de inmersión. Y bueno, yo me fajé, estudié mucho ultrasonido de inmersión, buenísimo, pero cuando llegué al examen, hicieron unas preguntas de un método que, bueno, realmente yo no tenía dominio, lo conocía, pero no había estudiado, que era medición de flujo con ultrasonido, de flujo de agua o de cualquier líquido, ¿no? Mira, me habrán hecho 3 o 4 preguntas, pero claro, yo no estudié eso en el examen, para el examen. Yo lo vi por encima, bueno, yo sé que hay unos equipos de medición de flujo, tal, esto, aquello, funcionan con ultrasonido, pero yo no lo estudié. Entonces, claro, preguntarle, no sé si de repente uno de ustedes me dice, bueno, yo voy a presentar el examen de ultrasonido, yo les puedo decir, mira, tienen que estudiar ultrasonido de inmersión porque hace muchas preguntas, pero también estudia medición de flujo con ultrasonido, que eso no es común. Eso es común para las personas que trabajan con eso, pero así el común no maneja eso. Bueno, estudiatelo porque lo más probable es que te hagan unas preguntas de eso. Bueno, son tonterías, pero esas tonterías también ayudan muchísimo. Utilizar la metodología de descarte con cada pregunta, de descarte de descartar, con cada pregunta o con las preguntas de difíciles. Son 4 respuestas. Normalmente hay 2 que están lejos de la respuesta correcta y quedaría solamente enfocarse en las otras 2. Voy a hacer un ejemplo muy tonto, pero por ejemplo, la pregunta es, ¿cuáles de estas son frutas? Entonces, bueno, las respuestas son, no sé, papa, zanahoria, manzana y tomate. Entonces, bueno, la papa y la zanahoria no son, por descarte, ok, no son frutas, queda la manzana y el tomate. Entonces me enfoco en esas 2 y bueno, yo voy a escoger en función de esas 2. Porque bueno, normalmente, no les voy a decir que siempre, porque eso también es mentira, pero a veces muchas de las preguntas funcionan con esa metodología. Hay 2 que, bueno, son posibilidades, podríamos decir, bueno, hay una posibilidad de que la papa sea una fruta, bueno, ok, está bien, pero no. Entonces yo sé que esas 2 quedan fuera y eso me da una ventaja a la hora de presentar el examen o por pregunta a pregunta, ¿ok?
Quizás nuevamente sonará como una tontería, un detalle no muy relevante, pero a mí me parece que es una buena recomendación. Y ya con esto creo que ya es la última lámina, entonces establecer metas concretas con respecto al estudio. Bueno, esta semana voy a estudiar ultrasonido por inmersión, la semana que viene voy a estudiar inspección de haz angular, la otra semana, y hago un plan concreto para sacar todo el contenido que tengo que estudiar para la fecha que coloqué en mi examen. Eso ayuda también bastante. Una de las mejores maneras de aprender un tema es explicándolo, lograr explicar temas complejos de manera sencilla de nuestra manera del tema. Esto a mí, bueno, no les voy a decir que es que yo di clases de ultrasonido, porque bueno, eso tampoco es cierto, pero bueno, por lo menos intenté con algunas personas que trabajan conmigo en la empresa, que no tienen tanto manejo del ultrasonido, bueno, algunas cositas que me parecía que eran buenas que pasárselas a otra persona, bueno, les expliqué, y con esa misma explicación me ayudó a asimilar más el tema, o sea, me logré entenderlo de una mejor manera. Quizás sonará tonto, pero creo que sí es cierto. Hay que invertir mucho tiempo y esfuerzo en las certificaciones. Hay que hacer una inversión total en ensayos no instructivos. Estos exámenes no son fáciles. No digo que no sean, no digo que son imposibles, ciertamente no lo son, porque yo logré sacar un nivel 3 a SNT. La gente, o sea, se puede hacer, pero hay que invertir tiempo. Tiempo, esfuerzo. Incluso hay que saber, hay que hacer que los familiares también sepan, bueno, tengo que estudiar para este examen es importante. Y esto me va a traer beneficios a nivel profesional. Entonces, bueno, porque muchas veces a nivel familiar, bueno, puede pasar que como uno tiene la presión del examen, tiene mucho el trabajo, tal, esto, aquello, bueno, también es importante que las personas cercanas a nosotros sepan que, bueno, yo tengo esta meta, quiero pasar el examen y tenemos que hacerles saber, bueno, esto implica que voy a tener que invertir tiempo y esfuerzo para poder sacar mi certificación y sacar mi certificación es bueno para mí porque, bueno, con eso va a poder tener, por ejemplo, más libertad laboral, no sé, inclusive voy a poder tener un mejor salario porque me van a poner como nivel 3 de la empresa, esto, aquello. Entonces, bueno, eso es también es importante. Y creo que ya este es el último punto, tener convicción de que vas a pasar el examen. Eso nunca pienses que no lo vas a pasar. De verdad, siempre tienes que pensar, bueno, voy a pasar este examen, voy a poner tal fecha, voy a estudiar para el examen y con el material correcto y el tiempo y la inversión de tiempo correcta, sin ninguna duda, cualquier persona puede pasar estos exámenes, ¿ok? Entonces, bueno, esto creo que ya es todo por hoy, el webinar del día de hoy. Espero de verdad que les haya gustado a todos los participantes. Si tienen preguntas, bueno, ya cumplimos la hora, ya de hecho nos pasamos por 2 minutos, pero bueno, me puedo quedar un rato, nos podemos quedar un rato más si gustan para responder algunas preguntas. De hecho hay una que creo que dejé en el aire porque ya había empezado, que es la de cómo puedo hacer una empresa para tener SNTTC1A o CP189. Bueno, puedo responder esa ahorita y mientras, si hay otras preguntas, las pueden ir poniendo en el chat. Para que una empresa tenga un SNTTC1A, bueno, tienen que hacer es la práctica escrita. La empresa tiene que hacer su práctica escrita o su procedimiento de certificación, tal cual como lo vimos al principio de este webinar. Tienen que redactarlo, tienen que hacerlo, tiene que ser emitido por la empresa y ese documento tiene que estar avalado por un nivel 3. O sea, un nivel 3 tiene que revisar ese documento y, bueno, emitirlo. Nosotros como Grupo Testec los podemos apoyar sin ningún problema, se pueden poner en contacto con nosotros para hacer un procedimiento ¿cómo se llama? Un procedimiento de certificación. El documento, disculpen, se me olvidó el nombre. El procedimiento de calificación y la práctica escrita. Nos pueden consultar eso sin ningún problema, los podemos apoyar, ¿ok? Bueno, muy agradecido por sus comentarios, de verdad, espero que a ustedes les haya gustado. De todas maneras, ahí está mi correo, abajo a la derecha, me pueden escribir sin ningún problema, con mucho gusto les responderé. Y bueno, creo que ya no hay más preguntas, entonces cualquier persona que quiera ver esto, o si lo quieren compartir o verlo de nuevo, pueden meterse en nuestra página web de Grupo Testec, en la plataforma, en la sección de Editing House, que este webinar va a estar grabado ahí, la versión grabada.
Muchas gracias a todos, saludos y nos vemos en el próximo webinar.